Hola, hoy nos adentramos en un territorio que, bueno, parece sacado del futuro, pero que ya está aquí, ¿eh? La ciencia de materiales avanzadas y la nanotecnología. Vamos a explorar cómo se están rediseñando los ladrillos fundamentales de nuestro mundo. Un tema apasionante, la verdad. Contamos con extractos de una investigación fascinante que describe cómo manipular la materia a escalas, diminutas, está abriendo posibilidades increíbles. De hecho, se menciona una estimación impactante. Sí, esa cifra del 80% es... 8 de cada 10 innovaciones tecnológicas actuales dependen directamente de nuevos materiales. Es muchísimo. Exacto, es brutal. Demuestra la dependencia actual de estos desarrollos. Así que vamos a desgranar esto. El objetivo de esta exploración es entender qué son exactamente estos materiales avanzados, qué papel juega la nanotecnología en su creación y, sobre todo, cómo están ya revolucionando áreas tan cruciales como la electrónica, la medicina o la energía. Hay algunas ideas realmente sorprendentes aquí. Absolutamente. Y lo que es realmente transformador, yo creo, no es solo mejorar un poco lo que ya teníamos, es la capacidad de diseñar y fabricar materiales casi a la carta, ¿sabes? Con propiedades intrínsecas totalmente nuevas. Vamos a analizar por qué esto es tan relevante ahora mismo, no solo para la innovación pura, sino también, para la sostenibilidad. Perfecto. Empecemos por el principio, si te parece. ¿Qué diferencia un material avanzado de, digamos, el acero o el plástico de toda la vida? Buena pregunta para empezar. A ver, básicamente son materiales diseñados, ya sean nuevos o modificaciones de existentes, para ofrecer un rendimiento muy superior en alguna propiedad específica. Propiedad específica como... Pues resistencia, conductividad, peso, respuesta a la luz. Se busca superar las limitaciones de los materiales convencionales, vamos. ¿Y cómo se consigue esa superioridad? ¿Es química pura? ¿Es la estructura o...? Es una combinación, ¿eh? A menudo implica composiciones químicas novedosas, claro. Pero cada vez más la clave está en la micro o, sobre todo, la nanoestructura. Ajá. Incorporar elementos a escala nanométrica o utilizar procesos de fabricación muy precisos permite obtener propiedades térmicas, eléctricas, ópticas o mecánicas que antes eran, bueno, impensables. El ejemplo que siempre viene a la mente, al menos a mí, es el grafeno. Una sola capa de átomos de carbono. Suena como muy simple, pero luego resulta que es más resistente que el acero, ligero como una pluma y casi transparente. Ujú. Es un ejemplo perfecto de ese salto cualitativo, ¿verdad? Sin duda. El grafeno es un caso paradigmático de cómo la estructura a escala atómica define propiedades macroscópicas radicalmente distintas. Pero ojo, no es el único. Pensemos también en los composites avanzados. ¿Te refieres a esas mezclas de materiales? Ujú. Como en la Fórmula 1 o los aviones. Exacto, justo. Combinan diferentes tipos de materiales, metales con cerámicas, polímeros reforzados con fibras, para crear un híbrido que aprovecha, digamos, lo mejor de cada componente y supera a cualquiera por separado. Se diseñan para lo más exigente. ¿Exigente cómo? Pues piezas de aviones que necesitan ser ligeras pero ultra resistentes, componentes electrónicos que deben disipar calor eficientemente, implantes médicos biocompatibles, ese tipo de cosas. Entiendo. Entonces, no es solo inventar nuevos compuestos químicos, sino ser como arquitectos de la materia a pequeña escala para obtener funciones específicas. Precisamente. Arquitectos de la materia, me gusta. Y ahí radica su importancia estratégica. Estos materiales son cruciales para la competitividad industrial hoy en día. Claro. Permiten crear productos más eficientes, que duran más y a menudo con menor impacto ambiental, ya sea por requerir menos material o por permitir procesos más limpios. Rompen cuellos de botella tecnológicos, básicamente. Y esa arquitectura a pequeña escala nos lleva directamente a la nanotecnología. Aquí es donde la cosa se pone realmente pequeña, ¿no? Increíblemente pequeña. Hablamos de manipular la materia en la escala de 1 a 100 nanómetros. Para hacerse una idea, que siempre ayuda, si un cabello humano tiene unos 80.000 nanómetros de grosor, pues estamos trabajando con estructuras cientos o miles de veces más finas. Es difícil hasta de imaginar. Y según las fuentes que manejamos, a esa escala pasan cosas raras con la materia. Raras es una buena forma de decirlo, o quizás inesperadas desde nuestra perspectiva macroscópica. Las propiedades físicas y químicas de un material pueden cambiar drásticamente solo por su tamaño nanométrico. Emergen efectos cuánticos que no son relevantes a escalas mayores.
Dan ejemplos como nanopartículas de oro, que en lugar de ser doradas, pueden ser rojas o azules según su tamaño, o materiales que se vuelven superconductores o catalizadores mucho más potentes al ser nanoestructurados. Es como si las reglas del juego cambiaran a esa escala. Exactamente. Las reglas cambian porque la proporción de átomos en la superficie respecto al volumen total se dispara y los efectos cuánticos, pues, se vuelven dominantes. Esta es la base de muchos avances. Como señala la investigación que tenemos, al poder controlar la estructura átomo por átomo o molécula por molécula, podemos diseñar materiales con propiedades optimizadas, superando a menudo lo que la naturaleza nos ofrece. Los puntos cuánticos, esas nanopartículas semiconductoras cuyo color de luz emitida depende finamente de su tamaño. Ganaron el Nobel de Química en 2023 y ya los tenemos en las pantallas QLED de casa. Un ejemplo perfecto, sí señor, demuestra cómo un descubrimiento fundamental en nanociencia se traduce rápidamente en tecnología de consumo. Los puntos cuánticos permiten colores más puros y brillantes en las pantallas, y son solo la punta del iceberg. ¿Qué otras nanoestructuras están causando impacto? Porque se habla de muchas. Hay muchas, sí. Los nanotubos de carbono, por ejemplo, que son como cilindros de grafeno enrollado, tienen una resistencia mecánica y una conductividad eléctrica excepcionales. Luego están los materiales bidimensionales, más allá del grafeno, como el disulfuro de molibdeno o el borofeno, cada uno con propiedades electrónicas u ópticas únicas y muy interesantes. Vale. La nanotecnología, en esencia, nos da las herramientas para fabricarlos, ya sea ensamblando átomos desde abajo, lo que se llama bottom-up, o esculpiendo materiales más grandes, el top-down, pero siempre con una precisión asombrosa. Entonces, la nanotecnología es como la caja de herramientas que permite construir esos materiales avanzados con funcionalidades específicas. Así, eso es. Permite crear nanoarquitecturas complejas. Y esto, claro, abre la puerta a una cascada de innovaciones. Materiales estructurales mucho más ligeros y resistentes, conductores eléctricos más eficientes, catalizadores que aceleran reacciones químicas con menos energía, superficies con propiedades autolimpiables o antibacterianas, en fin, un abanico de posibilidades que hace unas décadas pertenecían a la ciencia ficción pura y dura. Fascinante. Vayamos a las aplicaciones concretas, que es donde vemos el impacto real. Empecemos por la electrónica, donde siempre buscamos lo más pequeño y rápido. Aquí la nanotecnología está siendo absolutamente crucial, sí. La industria de semiconductores lleva décadas reduciendo el tamaño de los transistores en los chips, siguiendo la famosa ley de Moore. Pero claro, nos estamos acercando a los límites físicos del silicio. Los componentes ya miden apenas unos pocos nanómetros. ¿Y qué viene después del silicio? ¿Hay alternativa? Pues se barajan varios candidatos basados en nanomateriales. Los nanotubos de carbono, por ejemplo, podrían en teoría conducir la electricidad más rápido y generando menos calor que el silicio. Ya se han fabricado transistores experimentales con ellos, aunque aún hay retos. También se investigan nanocables y nanohilos de otros materiales para crear interconexiones a escala casi atómica dentro de los chips. Esto reduciría la latencia y el consumo energético. O sea que la nanotecnología podría ser la clave para que la ley de Moore no se detenga, para seguir duplicando la capacidad de procesamiento cada cierto tiempo. Exacto. Está permitiendo extenderla o al menos encontrar nuevas vías para aumentar el rendimiento computacional. Pero la revolución nanoelectrónica va más allá de hacer chips más potentes, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿A qué te refieres? Pues a la electrónica flexible y transparente. Estamos acostumbrados a circuitos rígidos sobre placas de silicio, ¿no? Claro. Pero materiales como el grafeno o las redes de nanohilos de plata son conductores, transparentes y además flexibles. Esto permite crear electrodos para pantallas táctiles que se pueden doblar o enrollar. Ahí está. La promesa de los teléfonos plegables, que ya vemos, y la ropa inteligente. Justo. El grafeno es casi ideal para esto. Fuerte, elástico, conductor, transparente. Abre la puerta a dispositivos electrónicos con formas completamente nuevas. Wearables integrados en la ropa o incluso parches electrónicos en la piel para monitorización médica continua. Es, bueno, un cambio de paradigma total. Y además de la flexibilidad, ¿qué más? Mencionaban antes los puntos cuánticos en pantallas QLED, LEDs más eficientes. Sí, exacto. Y también en sensores. Importantísimo. Nanomateriales como los nanocables de óxido de zinc o nanopartículas metálicas tienen una superficie específica enorme, lo que los hace extremadamente sensibles para detectar trazas de gases, contaminantes o biomoléculas en análisis médicos. Sensores mucho más pequeños, rápidos y sensibles. Vaya.
Y mirando aún más lejos, hablan de electrónica molecular y espintrónica. Eso ya suena muy, muy futurista. Lo son, pero se investigan activamente. La electrónica molecular busca usar moléculas individuales como componentes de circuitos. Imagínate. Y la espintrónica no solo usa la carga del electrón, sino también su spin, otra propiedad cuántica, para almacenar y procesar información. Buf. Ambas prometen, en teoría, multiplicar la densidad de almacenamiento y la velocidad de procesamiento, aunque todavía enfrentan grandes desafíos técnicos, claro. Pero demuestran cómo la nanoescala está redibujando completamente el mapa de la electrónica del futuro. Impresionante, la verdad. Pasemos a otro campo donde lo nano está teniendo un impacto enorme, la medicina. ¿Cómo se aplica todo esto a nuestra salud? Aquí hablamos de nanomedicina. La idea fundamental es usar estas herramientas nanotecnológicas para diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades a nivel celular o molecular, con una precisión, bueno, sin precedentes. El gran avance es la precisión, entonces. Llegar justo donde se necesita. En gran medida, sí. Un ejemplo clave es la liberación controlada y dirigida de fármacos. Se diseñan nanopartículas, como pequeñas cápsulas o esferas, imagínate, que encapsulan un medicamento. Y lo interesante es que se pueden modificar en su superficie para que reconozcan y se unan específicamente a células enfermas, por ejemplo, células tumorales. Suena increíble. Sería como una especie de misiles teledirigidos que llevan la quimioterapia solo al tumor, evitando dañar el resto del cuerpo. Esa es la idea, sí. Maximizar la eficacia del tratamiento en el sitio deseado y minimizar los efectos secundarios sistémicos, que es el gran problema de muchas terapias. Esto representa un cambio radical frente a muchos tratamientos convencionales que afectan a todo el organismo. Y ojo, que ya hay varios nanofármacos aprobados que usan liposomas o nanopartículas poliméricas. Las fuentes mencionan las vacunas de ARNM contra la COVID-19 como un ejemplo muy visible de esto, ¿no? Que funcionaron gracias a esta tecnología. Absolutamente. El éxito de esas vacunas fue posible, en gran parte, gracias a las nanopartículas lipídicas que protegían el delicado ARNM y lo transportaban eficazmente dentro de nuestras células. Fue una demostración a escala masiva del potencial de la nanotecnología para la entrega de terapias génicas o vacunas. Aunque hay que decir que escalar la producción y asegurar la estabilidad a largo plazo de estos nanofármacos sigue siendo un reto importante, ¿eh? Claro, no todo es tan fácil. Aparte de administrar fármacos, ¿qué hay del diagnóstico? Detectar antes las enfermedades. El nanodiagnóstico es otra área muy prometedora. Sensores basados en nanohilos, nanotubos o nanopartículas de oro pueden detectar biomarcadores de enfermedades, proteínas, ADN, cosas así, en fluidos corporales, como la sangre o la saliva, a concentraciones extremadamente bajas. ¿Y eso qué implica? Pues que podría permitir diagnósticos mucho más tempranos cuando las enfermedades son más fáciles de tratar, pillar las cosas a tiempo. Dan ejemplos como nanopartículas magnéticas para mejorar el contraste en resonancias magnéticas o puntos cuánticos fluorescentes para visualizar células cancerosas con más claridad. Es como ponerle luces a lo invisible dentro del cuerpo. Exacto. Iluminar lo invisible. Esa es buena metáfora. Mejorar la resolución y la sensibilidad de las técnicas de imagen médica es fundamental para detectar problemas en sus fases iniciales. Es clave. Y mencionan una tercera pata, la medicina regenerativa. ¿Cómo encaja la nanotecnología ahí? Para crear tejidos. Pues sí, aquí se usan nanomateriales para crear andamios o matrices donde las células puedan crecer y organizarse para formar nuevos tejidos: hueso, cartílago, piel, vasos sanguíneos. Se fabrican estructuras con nanofibras o poros nanométricos que imitan el entorno natural de las células en el cuerpo, lo que se llama la matriz extracelular. ¿Y por qué es mejor una estructura nano para que crezcan las células? Porque las células, a nivel individual, responden a las características topográficas de su entorno a esa escala, a la nanoescala. Una nanoestructura adecuada puede guiar su adhesión, su proliferación y su diferenciación de manera mucho más eficaz que una superficie lisa, por ejemplo. Ajá. Además, estos andamios pueden incorporar nanopartículas que liberen factores de crecimiento de forma controlada, justo donde se necesitan, para estimular la regeneración. También hablan de recubrimientos nanométricos en implantes como prótesis de cadera o dentales. Sí,
Recubrimientos con nanotubos de titanio o hidroxiapatita nanoestructurada pueden mejorar muchísimo la integración del implante con el hueso, eso que llaman osteointegración. Y, muy importante, reducir el riesgo de infecciones bacterianas, que son una complicación bastante grave en estos casos. Entiendo. En resumen, la nanotecnología permite crear biomateriales que yo llamaría inteligentes, con propiedades ajustadas a nivel molecular, abriendo nuevas vías para terapias más precisas, personalizadas y eficaces para reparar o regenerar tejidos dañados. Un campo con un potencial enorme. Es un panorama realmente esperanzador en medicina, desde luego. Cambiemos de tercio y vayamos al sector energético, otro campo en plena transformación. ¿Cómo ayudan aquí los nanomateriales? De múltiples maneras, optimizando casi todo el ciclo energético, la verdad. Empecemos por el almacenamiento, que es clave, sobre todo para las renovables, las baterías. Baterías con nanotecnología. Suena bien. Suena muy bien y funciona. Incorporar nanomateriales en los electrodos de las baterías, hablamos de nanopartículas, nanocompuestos, estructuras de carbono como grafeno o nanotumbos, puede aumentar drásticamente la superficie activa. ¿Y eso qué consigue? Pues se traduce en baterías que almacenan más energía en el mismo espacio, se cargan bastante más rápido y además tienen una vida útil más larga porque soportan mejor los ciclos de carga y descarga. Aguantan más. Y coches eléctricos. Ahí también se nota. Especialmente ahí. Es un campo de investigación muy activo. Materiales como los nanocables de silicio como ánodo prometen aumentar mucho la capacidad de almacenamiento respecto al grafito actual. Además, las nanoestructuras ayudan a mitigar la degradación mecánica, el estrés físico que sufren los electrodos tras muchos ciclos. Ajá. Hay investigaciones que apuntan a baterías que podrían durar hasta 10 veces más que las actuales gracias a estos avances. Imagínate el impacto en la viabilidad de los coches eléctricos. Eliminar la ansiedad por la autonomía. Sería un cambio enorme, desde luego. Y también mencionan los supercondensadores. ¿Qué son exactamente? Correcto. Los supercondensadores son primos de las baterías, pero almacenan energía electrostáticamente, no químicamente. Con electrodos hechos de materiales con enorme área superficial, como el grafeno activado, pueden almacenar una cantidad significativa de energía y, sobre todo, entregarla o absorberla muy rápidamente. ¿Más rápido que una batería? Mucho más rápido. Son ideales para aplicaciones que requieren picos de potencia instantáneos o cargas ultrarrápidas. Piensa en frenada regenerativa en autobuses o trenes, o para estabilizar la red eléctrica. Entiendo. Mejor almacenamiento es vital para que las energías renovables intermitentes, como la solar o la eólica, sean más fiables, ¿no? Para guardar cuando sobra y usar cuando falta. Fundamental. Es el gran cuello de botella de las renovables. Permiten guardar los excedentes de energía cuando hay solo viento y liberarla cuando no los hay, estabilizando la red eléctrica. Sin almacenamiento masivo y eficiente, la transición energética es mucho más complicada. Hablemos entonces de la generación. En energía solar también hay avances nano. Muchísimos. Es otro campo muy caliente. Se investigan células solares basadas en semiconductores nanométricos, como los puntos cuánticos que mencionamos antes, o las perovskitas nanoestructuradas. Perovskitas. Son una familia de materiales con una estructura cristalina particular que son muy buenos absorbiendo luz. Nanoestructuradas, teóricamente, podrían ser mucho más eficientes convirtiendo la luz solar en electricidad que el silicio actual. Hay desarrollos, como uno citado de la Universidad de Kioto, que apuntan a duplicar la eficiencia de los paneles actuales. Duplicar la eficiencia. Eso revolucionaría la energía solar por completo. Totalmente. Imagina necesitar la mitad de espacio para generar la misma electricidad. Además, también se usan nanopartículas metálicas, de oro o plata, en las células solares convencionales de silicio. ¿Oro? ¿En placas solares? Sí, pero en cantidades ínfimas. Actúan como diminutas antenas, lo que se llama efecto plasmónico o nanoantenas. Concentran la luz solar sobre el material semiconductor, aumentando la absorción y, por tanto, la eficiencia final de la célula. Vaya. Y los puntos cuánticos, además de la eficiencia, permitirían hacer células solares más finas, flexibles e incluso semitransparentes, integrables en ventanas, por ejemplo, y capaces de aprovechar un espectro más amplio de la luz solar, no solo la visible. ¿Y en la energía eólica? Ahí no parece tan evidente la conexión con lo nano, con esas palas enormes. Pues la hay, y es importante. Las palas de los aerogeneradores modernos son cada vez más grandes, para capturar más viento. Hablamos de palas de más de 100 metros a veces. ¡Enormes! Para cercas tan largas y que resistan las enormes fuerzas del viento y la rotación, se usan materiales compuestos avanzados. Y estos composites se refuerzan cada vez más con nanomateriales como nanofibras de carbono, nanotubos o incluso grafeno.
Para hacerlas más resistentes y ligeras, supongo. Exacto. Más ligeras significa que pueden empezar a girar con menos viento y por tanto generar electricidad durante más horas al día. Y más resistentes y duraderas significa menos mantenimiento y mayor vida útil del aerogenerador. Ambas cosas reducen el coste de la energía eólica. Tiene sentido. Además, se aplican recubrimientos nanométricos a las palas para protegerlas de la erosión por la lluvia o la arena, de la formación de hielo en invierno o de la corrosión en ambientes marinos. E incluso en los sistemas eléctricos de la turbina, usar conductores con nanomateriales puede minimizar las pérdidas de energía por resistencia. Todo suma para hacer la eólica más eficiente y competitiva. Fascinante cómo afecta hasta estructuras tan grandes. Y finalmente mencionan la eficiencia energética en general, que no es generar, sino gastar menos. Sí, porque no solo se trata de generar y almacenar energía limpia, sino también de consumirla de forma más eficiente. Es la otra cara de la moneda. Aquí los nanocatalizadores son clave. Nanocatalizadores. Sí, catalizadores basados en nanopartículas, a menudo de metales preciosos como platino, paladio, rodio. Su altísima superficie específica hace que aceleren enormemente reacciones químicas importantes en la industria. Piensa en el refino de petróleo, la producción de plásticos o fertilizantes, o en las pilas de combustible de hidrógeno, ¿Y qué ventaja tiene que sean nano? que las hacen mucho más eficientes y selectivas. Se necesita menos cantidad de catalizador, que suele ser caro, y a menudo las reacciones pueden ocurrir a temperaturas más bajas, lo que ahorra muchísima energía. Y también generan menos subproductos indeseados, son más limpias. Y también hablan de aislamiento térmico. Correcto. Materiales aislantes térmicos avanzados como los aerogeles son esos sólidos ultraligeros y superporosos, a menudo basados en sílice nanoestructurada, pinturas térmicas especiales con nanocomponentes o vidrios con nanorecubrimientos que reflejan el calor en verano y lo retienen en invierno. Todos ofrecen un aislamiento muy superior a los materiales tradicionales como la lana de roca o el polistireno. ¿Y eso para qué sirve? Pues permite ahorrar enormes cantidades de energía en calefacción y refrigeración de edificios, que es uno de los mayores sumideros de energía, o también en procesos industriales que requieren mantener temperaturas muy altas o muy bajas. Incluso materiales ultraligeros en coches o aviones, mencionas. Por supuesto, reducir el peso en el transporte, gracias a composites nanoreforzados o aleaciones metálicas nanoestructuradas, disminuye directamente el consumo de combustible en coches de combustión o la energía necesaria de las baterías en los eléctricos. Menos peso, menos energía para moverlo. Es física básica, pero potenciada por estos materiales. Ya veo. En definitiva, la nanotecnología está optimizando todo el sistema energético, desde cómo la generamos y almacenamos hasta cómo la usamos. Es, sin duda, una herramienta fundamental para acelerar la transición energética y luchar contra el cambio climático. Queda clarísimo que el impacto es transversal, afecta a todo. Entonces, resumiendo un poco, hemos visto cómo esta combinación de ciencia de materiales avanzada y nanotecnología está literalmente rompiendo barreras en electrónica, medicina y energía. Se trata de diseñar materiales casi átomo a átomo para obtener funciones que antes eran, inimaginables. Exacto. Es un campo profundamente interdisciplinario, donde colaboran físicos, químicos, ingenieros, biólogos, y se ha convertido en un motor esencial de la innovación en el siglo XXI. Casi todas las tecnologías emergentes que nos rodean, desde la inteligencia artificial que necesita chips más potentes, hasta la biotecnología que necesita mejores sensores, o sistemas de entrega de fármacos, dependen en gran medida de los avances en estos nuevos materiales. Y las fuentes indican que esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Eso parece. Indican que se espera un crecimiento continuo y muy fuerte en este campo, impulsado por los propios avances técnicos, que son constantes, por la inversión pública y privada, que es considerable, y también por la creciente demanda social y política de soluciones más eficientes y sostenibles para los grandes retos que tenemos. Parece que estamos solo al principio de lo que estos nanomateriales pueden ofrecernos. Las fuentes especulan con cosas que suenan increíbles. Materiales inteligentes que se autorreparan cuando se dañan. Nanorobots que naveguen por nuestro torrente sanguíneo para realizar cirugías desde dentro. Supercondensadores que se carguen en segundos. Suena a ciencia ficción, pero quizás no esté tan lejos. Es cierto que el potencial es enorme y muchas aplicaciones que hoy parecen futuristas podrían ser realidad en las próximas décadas. ¿Quién sabe? Por supuesto, como con toda tecnología poderosa, el gran desafío será asegurar un desarrollo responsable y ético. Claro, la parte de la seguridad y el impacto. Fundamental.
Es crucial evaluar cuidadosamente la seguridad a largo plazo de los nanomateriales para la salud humana y el medio ambiente, aún hay incógnitas, y gestionar todo su ciclo de vida, desde la producción hasta el desecho, de forma sostenible. No podemos crear nuevos problemas mientras resolvemos otros. Totalmente de acuerdo. Pero dicho esto, los logros que ya estamos viendo, los que hemos comentado hoy, confirman que estamos ante pilares fundamentales de la innovación que van a seguir transformando nuestro mundo de formas que apenas empezamos a vislumbrar. Sin duda. Y para dejar una idea final resonando, para darle una vuelta, más allá de las aplicaciones concretas en electrónica, medicina o energía que hemos explorado hoy, ¿cómo podría cambiar nuestra relación fundamental con el mundo físico si los materiales que componen nuestros objetos cotidianos dejaran de ser pasivos, inertes y se volvieran verdaderamente inteligentes? Interesante. Materiales capaces no solo de responder a estímulos externos, sino de adaptarse activamente, de aprender de su entorno o incluso de evolucionar por sí mismos. ¿Qué nuevas posibilidades y quizás qué nuevas responsabilidades o preguntas éticas surgirían en un mundo así, rodeados de materia inteligente? Una idea para reflexionar.